Bendiciones a todos. Esperamos que estén pasando un día extraordinario. Al sol de hoy, Dios nos ha regalado un día hermoso, maravilloso. Y por lo tanto, como dice la Escritura, nos alegraremos y nos regocijaremos en él. Para los que no me conocen, mi nombre es Víctor Hernández y junto a mi amada esposa, Nataliz, somos los pastores visionarios de una bella y humilde iglesia bajo el nombre Centro de Embajadores del Ministerio Embajadores del Reino. Hoy vamos al grano y directo. Quería tocar este tema, ya que ha sido uno de mucho interés y formó parte fundamental e integral de nuestro ministerio desde el principio. Sé que hay muchas dudas y malos entendidos en cuanto al tema se refiere, y hoy estamos aquí para aclarar las cosas. Así que no toques ese canal, que es aquí que Dios te quiere para desafiarte a crecer. Regresamos ahora. Dios les bendiga a todos. Como les dije, vamos directo al tema. El tema es uno la cual ha sido mal usado, mal entendido y mal interpretado desde hace muchas décadas. Y hoy vamos a traer luz por medio de las Escrituras para impartir revelación. Si tomamos este tema como fue intencionado, la bendición sería gigantesca si actuamos en pos de ella. El tema es la gracia saludable. Simplemente quería sacar un tiempo para estudiar acerca de lo que es la gracia saludable desde el momento que comenzamos nuestro ministerio y comenzamos a predicar el evangelio de la gracia. Se comenzó a levantar preocupaciones naturalmente. Aquí no estamos echando culpa a nadie, simplemente fueron preocupaciones saludables, no críticas, sino preocupaciones y preguntas que se levantaron. Y siempre existirán personas con muchas preguntas. ¿De qué gracia habla? ¿Por qué el énfasis? ¿Y qué de la ley? Y la razón por la cual mucha gente se hacen estas preguntas es porque tienen dudas o tienen más bien preocupaciones. Que se está predicando una gracia de libertinaje, una gracia que dice, haz lo que tú quieras, como sea, Dios todavía te sigue amando y Él te perdonará si le pides perdón. Y aunque suene lindo, no debemos de tomarlo a la ligera. En cierto modo, tienes razón. Si tú pecas y le pides perdón a Dios, Él te va a perdonar. Pero entre el pecado y el pedir perdón, tiene que haber un arrepentimiento que te aleja del pecado para poder entonces acercarte más a Dios. El perdón de Dios es transformador. No es para tomarse tan leve como decir, yo hago lo que yo quiero, Dios no me va a castigar porque Él me ama y si le pido perdón, Él me va a perdonar. Y luego esa persona sigue con el mismo estilo de vida sin ningún tipo de transformación genuina en conducta, pensamiento y comportamiento. Y es aquí donde tenemos que dibujar las rayas. Ese tipo de gracia es peligrosa y no es el tipo de gracia que estamos predicando aquí, y la razón de este mensaje en la cual vamos a reflexionar en el día de hoy es simplemente para aclarar algunas dudas o para introducir, o más bien dicho, reintroducir el tema o el mensaje de la gracia, lo que hemos denominado la gracia saludable. Se lo aseguro, aquí no predicamos una gracia de libertinaje. La gracia no es excusa para pecar. La gracia no es hago lo que me da la gana. La gracia no es ignorar los preceptos y mandamientos de Dios. La gracia no es desobedecer. La gracia es libertad. Alguien repita eso conmigo. La gracia es libertad. La gracia nos da a nosotros la habilidad que no teníamos antes de Cristo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la Escritura. La gracia nos da la habilidad para poder obedecer a Dios y santificarnos para Él. Para eso es que Dios nos dio su gracia. Vuelvo y repito, porque esto es importante y es lo que separa el precepto erróneo de la gracia a la clase de gracia que estamos desambiguando aquí. Y es una gracia saludable. Nuevamente, no es libertinaje, pero sí es libertad que encontramos en Cristo Jesús al aceptar su sacrificio por nosotros mediante la fe. A esto la palabra le llama justificación. Lícito mencionar, por motivo de este tema, el capítulo 6 del libro de Romanos, donde Dios nos dice lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos entonces en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos entonces en él? Esos son los versículos 1 y 2 del capítulo 6 del libro de Romanos. Este capítulo evidentemente comienza un párrafo que aparentemente sigue la línea de pensamientos en el capítulo anterior, el capítulo 5. En este capítulo, el autor habla acerca de los resultados de la justificación mediante la fe. Los resultados son paz para con Dios y la reconciliación de la humanidad hacia Él.
Luego termina con una comparación entre el primer Adán y el último Adán, Jesucristo. Note que no dije el segundo Adán, pues eso implica que habrá un tercero. Jesús no es el segundo Adán, Él es el último Adán. Y el apóstol Pablo aprovecha esta comparación entre el primer hombre y Jesús para comparar el proceso y el resultado del viejo pacto bajo la ley y la gracia que encontramos en el nuevo pacto para la absolución de nuestros pecados a causa de la obra de Jesús en la cruz de Calvario. Recuerden que no había manera de completamente absolver el pecado, solo se hacía un rito de sacrificios y oraciones para tener un resultado temporario, pero no permanente. No fue hasta que llegó la gracia, la cual recibimos libremente y sin mérito, que recibimos entonces la salvación de nuestras almas por medio de la justificación que encontramos mediante la fe en Cristo Jesús. La conclusión de Pablo entonces fue: ¿qué diremos a esta verdad? Que para que entonces abunde la gracia debemos de abundar más aún en el pecado. Su respuesta, por supuesto, es la misma respuesta que debemos de tener hoy día. Y esa respuesta es un absoluto, indudable y rotundo no. Con estos dos versículos bíblicos, el apóstol Pablo nos dejó inculcado que la gracia no es libertad para pecar, a lo que le llaman libertinaje, sino que es la libertad para servirle a Dios según el plan original desde el huerto del Edén. La gracia siempre ha sido un sujeto muy interesante, pero profundamente malentendido por estas razones. Lamentablemente y en consecuencia, aquellos que fuimos llamados a predicar el verdadero evangelio del reino hemos convertido la gracia en un tabú de la cual se debe de ignorar, en algo que no se debe de predicar por temor a que el pueblo se desenfrene o se establezca una cultura de libertinaje donde la iglesia hace lo que bien le parezca. Y a cierta medida entendemos el por qué ciertas personas piensan así, pero no por temor a la reacción del pueblo podemos censurar el mensaje fundamental del evangelio del reino, que es el mensaje de la gracia. No hay otro. El apóstol Pablo nos recuerda que en su carta a los Gálatas, como introducción en el primer capítulo, nos dice que solo hay un solo evangelio. Apúntale que eso es para Facebook. Solamente hay un solo evangelio. O sea, toda iglesia que se dice llamar cristiana, pentecostal, metodista, en fin, protestante o cualquier tipo de denominación que diga creer en Jesucristo como Dios en carne, el verdadero Cristo y Salvador del mundo, esa iglesia solamente debe de tener un solo mensaje. Y la iglesia no es un concepto individualista. Muchos me han escuchado predicar esto en muchas ocasiones. No es mi iglesia o tu iglesia, es la iglesia. Yo no soy la iglesia, yo soy miembro de la iglesia. Nosotros colectivamente somos la iglesia. No es mi iglesia o tu iglesia, es la iglesia o la iglesia mundial de Cristo, como hemos nombrado. O sea, todas las iglesias tienen un mismo mensaje porque solamente hay un solo evangelio. Ahora, todo está en cómo se explica. Permítame profundizar en el tema de la gracia por unos instantes para que veamos ciertas verdades bíblicas que nos afirman en la libertad de la cual Cristo nos hizo y en el mensaje de la gracia saludable. En la teología existe lo que se llama como la ley de primera mención. Y a la primera vez que vemos la palabra gracia fue en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 6. En este capítulo es cuando vemos la historia de la creación darle un giro de 180 grados en grandes proporciones. En los primeros dos capítulos, la Biblia narra la historia de la creación. En el capítulo 3, la Biblia habla de la caída de la humanidad, cuando el pecado entró al mundo por medio de la desobediencia de Adán y Eva. En el capítulo 4 habla del primer homicidio, o sea, la historia de Caín y Abel. En el capítulo 5, entonces culmina con una genealogía desde Adán hasta Noé y sus hijos. Es entonces donde entramos en el capítulo 6 y comienza diciendo que para este entonces los hombres se comenzaron a multiplicar de manera exponencial y junto con ellos la maldad de la humanidad, a tal nivel que la ira de Dios se encendió contra los hombres y propuso en su corazón borrarlo de la faz de la tierra. O sea, también lo que se conoce en la historia como un evento global donde la tierra fue catastróficamente destruida por medio de una inundación o un diluvio mundial. Y a pesar que la humanidad sobre la faz de la tierra era malvada enteramente, Noé se separó de esa maldad al hacerlo recto delante de Dios. O sea, cuando la gente dijeron, ¿quiénes son los malvados aquí? Alguien gritó, dijo, Noé, Noé. Terrible chiste, lo sé. Lo que la Biblia está diciendo es que en la tierra existía en ese tiempo una generación completamente malvada, pero Noé fue diferente, apartado, justo según el texto, y esto llamó la atención de Dios. La palabra dice en el versículo 8 del capítulo 6 de Génesis que Noé halló gracia delante de Dios, porque no se contaminó con el mundo que le rodeaba, más bien se mantuvo justo e íntegro delante de Dios, y por esta razón se le otorgó gracia. Ahora, un estudio de palabras y se darán cuenta
que la palabra gracia en este texto es la palabra hebrea kain, que más bien se puede traducir como un favor o una aceptación, especialmente en cuanto al mérito humano se refiere. En otras palabras, porque Noé se mantuvo puro delante de Dios, recibió favor y fue aceptado como justo. Y fue esa separación que lo resaltó de entre los demás, y Dios se inclinó a él en favor. Otra definición de la gracia es inclinarse al suelo hacia uno inferior, según la concordancia exhaustiva de Strong. Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decirnos? Que la gracia, más bien el favor de Dios, era algo que se le otorgaba a alguien si caía bajo una cierta categoría de honra, integridad y justicia, de acuerdo a los parámetros y el estándar de Dios, para entonces recibir justificación por medio de tus méritos. Pero cuando brincamos al nuevo pacto, no es así. Vemos exactamente algo casi opuesto a lo que vimos al favor y la gracia en el viejo pacto. Sigamos entonces con la ley de primera mención en el Nuevo Testamento. Llegamos entonces a Mateo 10, donde sale la palabra gracia por primera vez. En el versículo 8 dice, sanen los enfermos, limpien a los reposos, resucitar a los muertos, echen fuera demonios. Y luego termina diciendo, den por gracia lo que por gracia han recibido. Palabra famosa que todo el mundo se acuerda. La palabra gracia aquí es la palabra griega dorian y significa algo que se da libremente y gratis, aunque no lo merezca. La palabra sale a reducir como un regalo y más específicamente un sacrificio. Por lo tanto, mis amados que me están escuchando y que están viendo este podcast en el día de hoy, ¿de qué nos está hablando aquí la Biblia? Bueno, en contraste al viejo pacto, el favor se ganaba con tus actos y tu estilo de vida. A diferencia, bajo el nuevo pacto, aunque no te lo ganes ni te lo merezca, se te dio de igual manera. Esto presenta una problemática porque a nosotros los seres humanos nos gusta ganarnos las cosas. Nos encanta pensar y decir que Dios se movió tremendamente en el servicio por mis oraciones, o que Dios se glorificó en sanidades, o que la misma gloria de Jehová descendió sobre la iglesia, que hubo un poderoso mover del Espíritu Santo, porque llevamos tiempo en oración o vigilia en ayuno y por consecuencia Dios se manifestó. Nos inflamos el pecho diciendo que Dios derramó su espíritu en el devocional porque tengo una voz tremenda o porque practicamos mucho, o Dios me bendice porque leo mucha Biblia, o Dios me usa porque tengo mucho estudio teológico. Mis amados hermanos y hermanas que me están escuchando, escuchen bien. Tener estudio teológico, cantar y tocar un instrumento bien, leer la Biblia y orar son cosas muy buenas de hecho en sí mismas. Decir lo contrario es mentira. Es bueno estudiar y mejorar tu don, pero la realidad es que esto no te hace libre ni mucho menos te salva. Lo único que nos pudo salvar del aguijón de la muerte y el poder del pecado, la cual es la ley, se llama la gracia de Dios y nada más. Por eso es que el apóstol Pablo nos recuerda que fuimos salvos por gracia. En su carta a los Efesios, en el capítulo 2, dice que fuimos salvos por gracia y no por obras. No en lo que yo pueda hacer por Jesús, sino en lo que Jesús ya hizo por mí y por ti también. Entonces esto trae a la superficie varias verdades. Primero, que la gracia en el nuevo pacto no se gana, se otorga inmerecidamente. Segundo, la gracia está fundamentada en lo que Cristo hizo por nosotros y no lo que nosotros podamos hacer por Él. O sea, Jesucristo cumplió el requisito de la ley que nosotros no pudimos cumplir y se presentó a sí mismo como el mayor sacrificio eterno, lo que la Biblia llama un solo sacrificio para siempre. Él se presentó ante su Padre Celestial como un Cain para darnos a nosotros su Dorian. Alaba, yo espero que alguien esté recibiendo esto. Él se presentó a sí mismo ante Dios, habiendo completado la obra que la gracia merecía bajo el viejo pacto, solo para pasarnos a nosotros una diferente gracia en la cual no te puedes ganar con tus méritos, ya que evidentemente nadie en la humanidad pudo hacerlo. Esta gracia que Jesús nos presenta es una de la cual se recibe sabiendo que no la merecemos. En tercer lugar, la verdad que saca a la superficie es que esta gracia se nos entrega libremente, haciéndonos libres de la esclavitud del pecado en la ley. Por lo tanto, nos manda entonces a dar esa misma gracia a otros, según Mateo 10:8. Palabras de Jesús mismo, el Maestro de maestro. Aquí entendemos que la gracia no es libertinaje. Frecuentemente lo decimos en nuestros círculos de esta manera. La gracia no es libertad para pecar, sino libertad para servir. ¿Servir a quién? A Dios y a los unos a los otros. No es la clase de libertad que nos permite libremente escoger el pecado o hacer lo que nos da la gana. Es más bien libertad del pecado. Fuimos hechos libres del poder del pecado y por ende ya el pecado no tiene poder ni dominio sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En conclusión y resaltando el libro de Gálatas con la cual comenzamos desde el principio,
Les recomiendo que lo lean, de hecho, los primeros 2 capítulos. ¿Por qué Gálatas? Porque Gálatas fue la primera epístola que Pablo escribió hacia los gentiles. Aunque es punto de debate, la mayoría de los eruditos están de acuerdo que Gálatas fue de los primeros libros, primeras epístolas escritas después de la carta a los tesalonicenses. Fue su primera carta escrita a una audiencia predominantemente compuesta de gentiles, a lo que la ley frecuentemente nombraba incircunciso. Considere a Gálatas como la introducción de Pablo en su mensaje del reino. Es decir, que es muy importante para ayudarnos a entender con más eficacia el mensaje del reino, que es la gracia de Dios, la cual nos hace libres en él. En Gálatas, Pablo va exhortando y corrigiendo a los gentiles a permanecer en la libertad con la cual Cristo los hizo libres y no irse de regreso a la ley, ni tan siquiera por algo tan superficial como lo fue la circuncisión. Esto es algo que ya hemos estudiado en profundidad en nuestros estudios bíblicos de embajadores, pero para aquellos que están escuchando esto por primera vez, el apóstol Pablo estaba corrigiendo a los Gálatas de mantenerse en el evangelio que él les predicó desde el principio y no otro. Recuérdense que él dijo que solamente un evangelio. El problema que se presentó en aquel tiempo es que se levantaron judaizantes, miembros del judaísmo, que instaban a que los hombres gentiles que ya habían aceptado la salvación por la gracia, a que se circuncidasen por mandato de la ley. Y muchos intentaron hacerlo para mantener y de cierto modo ganarse la salvación que se les había dado desde el principio gratuitamente. Mis amados, eso no hace sentido. Es como tratar de crear algo solo para probar que no se necesita un creador. El hecho de que lo creaste es evidencia que se necesita un creador, una mente inteligente para crear tal cosa. Sin embargo, lo hacen con el motivo de refutación del creador del universo. Los judaizantes esperaban que un gentil viniera a Cristo, la cual solo podía hacerlo por la gracia, puesto que los gentiles no tenían ley. Y para un judaizante solo la ley salvaba. Entiendan eso, es bueno estudiar el contexto, el trasfondo histórico. Esperaban que alguien viniese a la salvación para entonces decirle, ok, ahora tienes que hacer esto para recibir y mantener esa salvación. No sé si me entienden lo que está pasando aquí. Es como que, ¿por qué nosotros tenemos que hacer todas estas cosas y ellos mañana entran y dicen, Jesucristo, sálvame, y fueron salvos? Es como que no sé si era por motivo de celo. Ellos quieren imponerle a los gentiles lo que ellos tenían que hacer. ¿Cómo es posible de que yo tuve que ir a la iglesia, hacer todo esto y servir y esperar 10 años para entonces una promoción? Y estos que llegaron ayer son promovidos de la noche a la mañana. Eso no hace sentido. No distanciemos tanto de este tema como que nosotros nunca hubiésemos pensado lo mismo, porque la realidad es que por motivo que haya sido, ellos reaccionaron de esta manera. Lo que querían decirle es que ustedes fueron salvos ayer por la gracia, me alegro por ti, un aplausito acá, pero esto es lo que tienen que hacer para recibir esa gracia. Ustedes la recibieron como quien dice, como si fuese un layaway. Aquí aceptaste la salvación que tienes tu recibo, ahora tú lo que tienes que hacer para ir a buscarla. No, mis amados, vuelvo y repito, para los judíos, los gentiles no tenían salvación porque no tenían ley. La ley solamente para los judíos venía a través de la salvación. Por eso es que ellos trataron de decirle, mira, ok, la ley dice que tienes que hacer esto para ser salvo. Desde el principio del capítulo aún, y a pesar de su estado de circuncisión, el apóstol Pablo hace un trabajo extraordinario en introducir el mensaje de la gracia a una iglesia gentil confusa. Él nos hizo entender que no se trata de la circuncisión o de la incircuncisión. Eso solo funcionó bajo el viejo pacto, cual, si recuerdan, fue iniciado por la circuncisión de Abraham. Abraham simplemente escuchó la voz de Dios y dice la palabra que no solamente circuncidó a él, sino que circuncidó a todos sus siervos también. Si no pueden decir un amén, digo un ouch. Por eso es que habrá muchos Abraham, pero como Abraham no habrán. Y me encanta el trabajo extraordinario que el apóstol Pablo hace en adiestrar bien a la iglesia en Gálatas para ayudarnos a entender que el mensaje de la gracia no se basa en cosas que el ser humano pueda hacer. Mucho más allá nos exhortó a permanecer libres en la gracia de Dios y recordándonos en amor que no hay nada que podamos hacer dentro y fuera de la ley para ganarnos ese regalo tan precioso e inmerecido. Por eso es que nos maravillamos, por eso es que nos gozamos en estas verdades. Eso, mis amados, es lo maravilloso de la gracia. Yo no merecía su amor y su gracia, pero aún así me la dio libremente. Él tampoco mereció la muerte, pero la recibió para pasarnos a nosotros la bendición de la vida eterna en vez de un infierno que sí merecíamos y todo lo hizo por amor. Eso es la gracia saludable. Ahora que venimos a ser hijos e hijas de Dios, por su gracia, su Espíritu Santo hace morada en nosotros, despertando nuestros instintos espirituales, nuestra conciencia y la pasión y el deseo de servirle y seguir los pasos del Maestro. Repito, y me perdona la redundancia, porque siempre existen aquellos que solo están buscando algo de todo lo que hemos dicho aquí para torcer nuestras palabras y decir que esta gracia que predicamos es libertinaje. Amado, no es libertad para hacer lo que uno quiera. Si cabe duda,
o no me creen, vayan a Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. No se trata de hacer lo que querramos. Al contrario, siempre existirá una lucha entre nosotros, la carne, y el espíritu. La carne quiere pecar, pero el espíritu no lo va a dejar. Pero esto solo ocurrirá si dejamos que el espíritu obre en nuestras vidas y tome el control. En las palabras famosas de Jesús, recuerda que la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Palabras de Jesús a sus discípulos cuando los llevó al monte de los olivos a orar, y cuando él se retiró aparte a intimar con su Padre Celestial, sus discípulos que comenzaron en oración terminaron dormidos, vencidos por el cansancio y el desánimo. Recuerden que el Espíritu Santo aún no había descendido. Solo Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios. Y fue como una realización que lo dio como enseñanza. Cuando sientas cansancio y te veas desanimado y adormecido, como que ya todo te da igual, es posible que el Espíritu de Dios se haya apartado de tu vida o no tengas el Espíritu de Dios y estás actuando solo en el poder de la carne. Y la carne, tarde pero temprano, se cansa, se desanima, se duerme. Pero para aquellos que estamos llenos del Espíritu de Dios, a pesar del desánimo, cansancio, seguimos de pies. Eso fue lo que Cristo nos mostró. Más cansado debió de haber estado Él. Sin embargo, prevaleció en la oración, mientras sus discípulos carnales se quedaron dormidos, en tiempo de vigilia. Es allí donde escuchamos la voz amorosa de Dios diciendo, el Espíritu siempre está dispuesto, solo tenemos que dejarnos llevar de Él y vivir en Él. De esto se ha tratado el mensaje que hemos estado predicando y el tema central de nuestro ministerio desde que lanzamos la iglesia, donde estamos aprendiendo a vivir en Cristo. Ya sabemos que Él vive en nosotros, ahora nosotros tenemos que aprender a vivir en Él, llenos de gracia y de la verdad de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amados del Altísimo, si te gustó este mensaje, por favor ayúdanos con los logaritmos y las métricas de YouTube al hacer 3 cosas. Número 1, dale a like a este video. Número 2, dale a share y comparte este video en tus redes sociales. Y número 3, si no lo has hecho todavía, suscríbete a este canal y no te olvides de encender la campanita de notificaciones para que te enteres cuando sea nuestro próximo video. Y si te encuentras en el área de Cleveland, nos encantaría, sería un honor para nosotros poder verte y saludarte en persona. Estamos localizados en la 13505 de la West 130 en North Royalton, la misma esquina de la West 130 y la Royalton Road, en el centro comercial Town Center Plaza. Estamos al lado del negocio Royal Tan. Y si conoces el famoso South Park Mall de Strongsville, estamos solamente a 4 minutos de allí. Así que si puedes ir al mall, también puedes ir a la iglesia. Amén. Ahora sí nos despedimos. No te olvides de dejarnos un comentario aquí debajo de este video. Déjanos saber de dónde nos estás viendo o sugerencias para futuras programaciones. Dios me los bendiga a todos, mis amados, y gracias por conectarse. Nos vemos en la próxima, aquí en Atentamente Embajadores. Bendiciones.